Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio Nacional. Se pueden comunicar con nosotros a través del 423-3822 o nos dejan mensaje grabado en el 425-7931. También pueden mandarnos mensaje de texto o SMS al celular de Radio Nacional, cuyo número es 156-515-522. También nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. Nos pueden leer en www.netlog.com/historiaactiva. Nos pueden escuchar online www.radionacional.com.ar, emisora LRA6, Radio Nacional Mendoza. Y también nos pueden solicitar amistad en nuestra página de Facebook, donde al día de la fecha contamos con 116 amigos, a los que les mandamos un gran saludo y agradecemos todas las contribuciones que hacen todos los días respecto del material que subimos a la página y del material por el cual estamos saliendo al aire en este momento y todos los días hábiles y feriados del año. Así que bueno, muchas gracias a todos ellos por comentar y por aportar. Y hoy, continuando con las presidencias históricas que tienen que ver con el uso del poder militar en la política argentina, continuamos cronológicamente con el doctor Nicolás Avellaneda, que sin embargo, que a pesar de ser un gobierno de un civil, era abogado, Nicolás Avellaneda, tuvo un comienzo y un final violento, marcado por las armas. Porque cuando comenzó su presidencia se produjo el levantamiento de Bartolomé Mitre contra la elección de Avellaneda, ya que Mitre era el principal contrincante para esas elecciones. Ganó en muy pocas provincias Mitre, entonces se rebeló militarmente contra el presidente electo. Sin embargo, las tropas de Mitre fueron vencidas en la batalla de La Verde, como dijimos, y terminó su mandato en 1880 con el alzamiento de Carlos Tejedor, porteño intransigente, que estaba en contra de la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. Así que, como vemos, empezó y terminó en medio de dos intentos de golpe de Estado. Y un hombre bastante valiente, ¿no? Que en realidad se cruzó con dos fuegos, en realidad. Tenía como fuego cruzado al inicio y al final de su presidencia, y supo, ser un piloto de las tormentas, ¿no? Porque siendo civil, no teniendo mando militar, no teniendo las posibilidades que habían tenido sus antecesores con el grado militar y las tropas o las milicias o lo que fuera, o la Guardia Nacional, Avellaneda se las arregla. Era un presidente valiente. De hecho, fue el presidente más joven que tuvimos, ¿no? Uno de los más jóvenes que tuvimos, ¿no? A los 37 años fue ungido presidente de la nación. Claro. Entonces piensen que si bien son los 37 años de aquella época, no deja de ser valiente porque trasladaba a su escritorio móvil y se ponía al frente de sus tropas, digamos, de lo que como comandante en jefe de las fuerzas, ¿no es cierto?, que decía la Constitución, lo sigue siendo la Constitución Nacional, e hizo frente a estas rebeliones, ¿no? No era fácil. Estamos hablando en una época que hay diarios en toda la nación argentina, hay, ¿no es cierto?, más, si se quiere, está el epifenómeno de la segunda revolución industrial. ¿Qué queremos decir esto? Que ya hay fotos, por ejemplo, sí, ya del daguerrotipo, y como hemos nombrado, hemos pasado a la foto, si bien no salían en los medios gráficos, pero la gente tomaba fotos. De hecho, hay fotos de las rebeliones, estas rebeliones, muy marcada, y tenemos fotos del presidente también. Ya hay un acompañamiento en el lenguaje comunicacional de estas rebeliones que lo sabe la gente. Es decir, porque a través del diario decía, bueno, se ha sublevado el general Mitre o avanza sobre las provincias el general Mitre, y bueno, y todo preparándose para el desastre, ¿no? Así como es. nos pasó a nosotros los mendocinos. Tal cual, que lo dijimos la semana pasada. Claro, que venía por las tropas
aquí para leccionarnos, el gobierno federal mandó a Roca, etcétera, y todo lo que vos habías dicho el viernes, pero también Mendoza fue epifenómeno. Estamos hablando de 1874, es decir, estamos hablando en historia muy reciente, una Mendoza que hacía 15 años había padecido un terremoto, que había padecido ciertas pestes y que había dado hombres a la guerra del Paraguay. No recordemos el contexto entre 1865 y 1870, y bueno, tenemos la figura señera de Nicolás Avellaneda, ¿no? Nicolás Avellaneda fue el ministro de Justicia e Instrucción Pública de Domingo Faustino Sarmiento. Es decir, a través de su ministerio, él fue el encargado de ejecutar las políticas educativas de Sarmiento. Por lo tanto, el mérito que se le atribuye justamente a Domingo Faustino Sarmiento, pienso que debe ser compartido también con Nicolás Avellaneda, que fue el que ejecutó esas políticas y fue también uno de los ideólogos de esta alfabetización del país. Y en esa postura continuó luego su presidencia, profundizando el modelo docente moderno que conocemos hoy, ¿no? Y también, durante su presidencia, comenzó a gestarse lo que finalmente en 1879 sería la conquista del desierto, la denominada conquista del desierto. Tuvo 3 ministros de guerra. Entre los más célebres está el segundo, que era don Adolfo Alsina, ex vicepresidente de la Nación, que fue el que creó la Zanja de Alsina, la famosa Zanja de Alsina, con la cual pretendía detener el avance de los aborígenes sobre las poblaciones. Fracasó rotundamente con esta Zanja de Alsina, que hoy nos parece algo realmente surrealista, pero eso lo implementó un ministro de la Nación, una zanja de no sé cuántos kilómetros, cuánto de ancho, para que los aborígenes se cayeran adentro, ¿no? Tipo foso medieval, ¿no? Tipo foso medieval, cercando todas las poblaciones. Una cosa increíble, pero eso se materializó. Eso es lo más increíble, lo más surrealista. Y ante el fracaso y la muerte del ministro, Alsina muere el 29 de diciembre de 1877, Avellaneda designa ministro de guerra a el recién ascendido general Julio Argentino Roca. Y Julio Argentino Roca decide la estrategia de ir a buscar, en esa época, como se dijo, ir a buscar al indio. Y allí empieza la preparación de este ejército para conquistar el desierto e incorporar los territorios patagónicos a la República Argentina, que estaba en pleno crecimiento. Y de hecho, esto sucede en enero de 1878. En 1879 ya está materializada y terminada esta campaña del desierto, con los resultados que ya sabemos. Por todos conocidos hoy. Por todos conocidos hoy. Y analizados debidamente, ¿no? Así es. Analizados debidamente. De manera que, a favor o en contra de esto, Avellaneda logra un objetivo que no habían logrado los presidentes que lo antecedieron. Esto es incorporar gran parte de la Patagonia al territorio nacional. No hablemos ya de los dueños de esas tierras, pero sí que esa gran porción del territorio pasa a ser parte, como territorios nacionales, ¿verdad? Durante el bienio 1878-1879. Aquí también, ya que estamos hablando del poder militar, el ejército comienza a consolidarse para dejar de ser la Guardia Nacional o para convertirse ya en un ejército comandado por comandantes militares, caso de Julio Argentino Roca, Nicolás Levalle, que fueron los más notorios, y es el espaldarazo que necesita Roca para lanzar su candidatura en 1880 como el candidato oficial, el pollo oficial, que tendrá que lidiar con Carlos Tejedor. Y de paso, vamos a decirlo, es la hegemonía de los presidentes del interior, porque Nicolás Avellaneda era tucumano, Roca también lo era. Sin contar que respondieron a los intereses porteños más que a los intereses del interior. Asociado con las oligarquías locales y con un proyecto de país muy específico, ¿no? Entre los cuales se contaba la campaña del desierto. Tiempo después, cuando se estudió esta campaña con más detalle, como hemos dicho,
resulta que el soldado común recibió 100 hectáreas y el ministro 10.000. Entonces después venían ciertas personas de otros países y en un día compraban a varios soldados y se hacían de varios miles de hectáreas. Lo que digamos hoy es un negocio de tierra, un negocio inmobiliario. Véalo como lo quiera ver, ¿no? Pero se empiezan a conocer esta serie de negociados más, como vos dijiste recién, ya hoy sabemos en lo que terminó la conquista del desierto. Terminó en un negociado más, en realidad. Sí. ¿Sí? Y atacaron a una tribu que estaban mirando el sol y de repente encontraron un ejército con Remington, con cañones, y pasó lo que pasó. Ya nos vamos a explayar sobre eso. Es decir, acá tenemos también un mal uso sobre del poder militar en el sur, y bueno, en vez de haber cooptado, tal vez si llega la palabra sociológica, a los caciques, algunos lo lograron, porque claro, como Namuncurá, por ejemplo. Claro, que le dieron el rango de general del Ejército Nacional, pero sabemos lo que pasó, poblaciones trasplantadas, matanzas, y bueno, podría haberse hecho una ocupación diferente, tal vez como lo planteaba el coronel Olascuaga, ¿no? Exacto, pero no fue así. Y hablando de coroneles, está otra de las figuras que fue oficial de Roca en esta campaña, el coronel Rufino Ortega, luego ascendió a general también, que obtuvo también pingües ganancias de esas tierras, que lo catapultaron como un gran terrateniente. Claro. Y fue el espaldarazo político para ser gobernador de Mendoza luego. Claro. Y también tengamos en cuenta, hay muchas anécdotas y leyendas de la mano de obra esclava que trajo, nada más que como ejemplo, Rufino Ortega. Uno solo en medio de muchos oficiales que consiguieron tierras y mano de obra esclava para trabajarlas o para traerlas a sus casas, para que atendieran sus casonas. Bueno, vos que tenés ancestros indígenas, y yo que de alguna manera mi abuelo los conoció en Maipú, siempre recordamos nuestra edad, nuestros abuelos son nacidos en los 1800. Sí. De haber visto mi abuelo los indígenas traídos por Rufino Ortega, ¿sí? Ella me lo relató alguna vez, cómo dice que le llamó la atención de chico en los mataderos de las vacas, ¿sí? Mataban a las vacas y hacían esas famosas acecas con sangrías, sí. ¿sí? Y vio a los indígenas, ¿no es cierto?, poner la mano y tomar la sangre caliente. Dice que los indígenas hablaban con la gente también, no se van a creer que era totalmente, los tenían al margen, pero acá tenemos una mano de obra esclava importantísima. Sí, y claro. Que está acá se une el poder económico, el poder militar, el poder económico y el poder político. Es decir, una concentración que lo pagamos caro después, ¿no? Sí, ya lo creo. Y bueno, esto fue la preparación para lo que vendría después, que sería la primera presidencia de Julio Argentino Roca. También hombre muy joven para todos los logros que obtuvo y para las acciones que emprendió. Era un ministro muy joven en 1878, obviamente 2 años después, en 1880, presidente de la Nación. Creo que, no quiero equivocarme, pero tenía 41, 43 años. Y ya era teniente general. Claro. Del ejército. Así que bueno, pero en esta presidencia que nos toca hoy, la de Nicolás Avellaneda, claro, es cuando se gesta todo esto. Claro, fue la clave de lo que después va a ser el grupo de la generación del 80, tanto en el país como en las provincias, en ese tríptico, podríamos denominar, entre el poder militar, el poder político y el poder económico, lo que sustenta el modelo de la oligarquía. ¿Sí? De la oligarquía de los 80, en la cual lo va a amasar muy bien Roca, ¿no es cierto? Claro. Porque, bueno, ya te explayarás mañana, Alejandro, entre la primera y segunda presidencia de Roca. Es el mismo Roca en diferentes épocas, ¿no? Sí. Más joven, más mayor en la otra y con otros objetivos. Pero hay algunas bases en común, por supuesto, que unen a la misma persona con distinta edad. Avellaneda murió joven, justamente. Ascendió a la presidencia joven y murió joven en 1885, mientras emprendía un viaje de regreso al país, así que muere en alta mar,
y hoy en día sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Era hijo de Marco Avellaneda, que fue degollado por la mazorca en Metán, en Salta, en 1839. Y este joven fallece en 1885 y es justamente el puntapié inicial, como vos bien dijiste, para la oligarquía agroexportadora que vino luego, que él caracterizó a la generación del 80 y a esta París sudamericana en que se convirtió Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Y todo se adosala también la segunda revolución industrial, el progreso, el telégrafo, el teléfono. Bueno, estamos llegando al final de Historia Activa. Bueno, vamos a entregar en tiempo y en forma el boletín informativo a cargo del señor Daniel Badano y sigue después Fito Suden en el patio trasero. Gracias María del Carmen Jurisic en la operación técnica. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia Activa.